Sí, ya se puede. Ok, bien. Bueno, buenas noches. Vamos a repasar un poquito el concepto de lo que la nefropatía diabética, que me quedaron unas cositas incompletas. Entonces, para entrar en el tema, vamos a ver lo siguiente. Bien, acá tendríamos esto que estamos viendo, muy importante para antes de entrar en el tema, como recordatorio, las manifestaciones clínicas por glucosa alta. Entonces, estas manifestaciones son por hiperglicemia, glucosuria, poliuria y polidipsia. Y arranquen de que por la glucosuria es que nosotros empezamos todo el mecanismo. La glucosuria causa, digamos, una diuresis osmótica. La diuresis osmótica va a causar mucha deshidratación. La diuresis osmótica va a causar mucha poliuria y esta sensación de la deshidratación del 10% nos va a generar lo que vendría a ser polidipsia. Entonces, y el hecho de que estemos con la glucosa intracelular baja, hay polifagia. Entonces, todo esto dependiente de la glucosuria. Este término, alteraciones hidroelectrolíticas, familiarícense con esto que también ayer se comentó. Vamos a tener un sodio bajo. Entonces, acá en manifestaciones hidroelectrolíticas, sodio bajo, estamos hablando en definición, para que ya vayamos entrando también en hiponatremia. En definición, vamos a tener acá este sodio menor a 135 m e k barra litro. Mi equivalente es por litro o milimoles por litro. Esto en cuanto a la definición de lo que es hiponatremia. Entonces, ¿por qué hay hiponatremia en el paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2 o una tipo 1 descompensada? Esta hiponatremia se debe eh, a que nuestra célula, que es esta de acá, tiene acá un cierto grado de osmolaridad. La osmolaridad normal de la célula debería ser 301, digamos, 301, 299, dependiendo del libro que estemos leyendo. Pero resulta de que este paciente a nivel capilar, acá, va a tener, acá, a nivel capilar, esta glicemia va a ser de, digamos, la glicemia va a ser de 400 miliequivalentes, perdón, miligramos. Esta es mi glicemia, 400 miligramos. Y esta glicemia de 400 miligramos me va a elevar 20 puntos la osmolaridad aproximadamente, porque dijimos que 5 o 6 eran 100 miligramos y 5 o 6 si yo multiplico por 4 me da 24. Mi osmolaridad normal es 301 y ahora la osmolaridad de este paciente en el líquido extracelular va a ser aproximadamente de 20, 20, a ver, 5, 6, 20, 24.
más 301, unos 325 de osmolaridad aproximadamente. Entonces, con 400 aquí moles barra litro, esa es mi osmolaridad dentro del capilar. Ahora aquí tengo menos osmolaridad. ¿Qué significa ósmosis? Ósmosis significa que la sangre va a ir de menor concentración osmolar a mayor concentración osmolar. Entonces, acá estaríamos diciendo que el agua, mejor dicho, no la sangre, el agua se va a difundir desde desde el intracelular hacia el extracelular. Entonces, al salir agua de esta célula, fíjense, está pasando agua al intersticial, acá, y al intravascular, y esto va a diluir el sodio. Acá se va a diluir el sodio en el intravascular. Consecuentemente, este paciente va a tener un sodio, acá, un Na de 125. Entonces, a eso me estoy refiriendo con los trastornos hidroelectrolíticos y les estoy explicando ahora en el tema de hiponatremia, por qué hay hiponatremia en el paciente que tiene diabetes tipo 2, un estado de cetoacidosis o un estado de descompensación. Ahora, ¿qué va a pasar con la célula? La célula, vean ustedes, está cediendo agua al intravascular. Consecuentemente, la célula se va a achicar porque está saliendo agua. Entonces, al achicarse la célula, al deshidratarse la célula, la piel de este paciente va a estar con déficit de líquido intersticial, déficit de líquido intracelular, y aquí vamos a tener en este paciente el signo del pliegue. Entonces, esto es importante que les quede claro. Y las molestias gastrointestinales van a ser vómitos fundamentalmente y dolor en fosa ilíaca derecha, como que va a simular un apéndice. Entonces, estoy insistiendo en esto, que quede claro la consecuencia de la hiperglicemia y glucosuria. En cambio, la consecuencia de la ausencia, acá hay ausencia de insulina, esto también vamos a aclararlo. Primero, disminución o mm, eh, de insulina en el plasma. Esta disminución de insulina en el plasma nos va a llevar a lo que vendría a ser una inhibición de la lipasa. Ya la lipasa no está actuando y ¿qué se llama esto? El tejido celular subcutáneo empieza a liberar grasas hacia el intravascular, o sea, triglicéridos. Esa acción se llama lipólisis. Estos ácidos grasos, los triglicéridos también, van a ir al hígado y en el hígado estos ácidos grasos van a intentar convertirse en glucosa y por otro lado se van a oxidar y aquí vamos a tener, por otro lado, estoy diciendo, la formación de cuerpos cetónicos y consecuentemente tendríamos la acidosis metabólica. Bien, en cuanto a la fisiopatología, esto fue lo que ayer ya comentamos, esto como recapitulando un poquito, aquí sería ¿cómo es? Insulinopenia. Entonces el término también que aquí podríamos poner es insulinopenia. Son palabras sinónimas. Disminución de insulina o insulinopenia me va a causar esto de acá. Bien. Otro mecanismo que hay que tomar en cuenta siempre para entender esto más, en todo esto, mejor dicho, en la hiperglicemia, aquí vamos a tener, hay hiperglicemia, pero es bueno recordar que también existen liberación de hormonas contrarreguladoras. Y acá
En cuanto a la liberación de hormonas contrarreguladoras, el ejemplo siempre va a ir relacionado a aumento de glucagón, ¿eh? Más aumento de somatostatina. Entonces, pero básicamente van a ser la hormona contrarreguladora, va a ser el aumento de glucagón, el cual, voy a ponerlo aquí arriba, va a causar más hiperglicemia. Entonces, si yo pregunto cuál es la fisiopatología de la hiperglicemia en la diabetes, todo arrancamos de insulinopenia, ¿sí? Esto hace de que no ingrese la glucosa al interior de la célula, causa hiperglicemia. Pero también, porfa, también recordar que tenemos la presencia de glucagón, somatostatina, las cuales van a producir glucólisis del hígado y vamos a tener hiperglicemia. Entonces, esto sería ya el mapa, digamos, completo. Entonces, aquí el título sería, ¿cómo se explican los síntomas? No, ¿cómo se explican las manifestaciones eh, consecuentes de la insulinopenia? O sea, en otras palabras, todo esto es por insulinopenia. Eh, ¿Cómo se explican las manifestaciones consecuentes de la insulinopenia? Bien, esta sería toda la fisiopatología. Recordar también acá que tenemos las incretinas que son estimulantes de insulina. Entonces, aquí, también en la fisiopatología, dentro tendríamos que anotar acá, aquí, eh, disminución de las incretinas. Entonces, esta disminución de las incretinas me va a causar hiperglicemia. ¿Cuál es el mecanismo? Vendría a ser una falta de estimulación de las células betas por incretinas y consecuentemente tengo una disminución de insulina y esto me llevaría a una hiperglicemia, mayor glicemia circulante. Como recordatorio, esto, aumento de la secreción, y hasta acá, disfunción. También vimos de que en la fisiopatología es resistencia a la insulina por los mecanismos de alteración de los cotransportadores o de la glucosilación o de la cascada de glucosilación. Y recordar esto ya en la hiperglicemia crónica. Recordar que esta glucotoxicidad va a causar niveles negativos a nivel de las células beta y se va a producir menos insulina. Esto es crónico, esto no es agudo. Y respecto a la lipotoxicidad, sería la acumulación de líquidos en el tejido pancreático, fundamentalmente músculos y hepáticos. Bien, aquí ya vimos esto. Aquí estaba la cetoacidosis, acá, deficiencia severa de insulina, entonces con insulinopenia severa, causa lipólisis, aumento de ácidos grasos. Estos vienen aquí se absorben en el hígado y aquí se forman cuerpos cetónicos. Y esto da cetogénesis y esto lleva a la acidosis. Pero por otro lado, vean lo que mencionaba, hay disminución, hay una disminución de insulina y esto hace que no haya la absorción de glucosa en el músculo, en el hígado y en el músculo, consecuentemente hiperglicemia. Y hay glucogenólisis por parte del hígado, glucosuria, oresis osmótica y la deshidratación. Todo esto van a ser las manifestaciones esto es fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Bien.
Entonces aquí tengo fisiopatología de la acetoacidosis diabética. Bien, ¿qué más? Acá importante, ya está lo de la acetoacidosis, el olor a fruta, sí, eso ténganlo como una cultura, se ve poco, en la actualidad esto ya no se ve mucho, el famoso olor a fruta. Aquí teníamos la pérdida de peso y aquí entramos ya en las complicaciones crónicas. Esta tablita también como recordatorio es muy importante para hacer diagnóstico. Vean acá, normoglicemia, recuerden esto, normoglicemia, esto es normoglicemia. Es, está acá, menor a 100. Dato importante, menos 140, 2 horas después de la comida con 75 gramos de glucosa, tenemos normal. Y acá vean, categorías de riesgo, prediabetes, 140, miren, ya no menor, 140, 199, o en ayunas, miren, 100 miligramos, 125. Bien, entonces esto es importante. Y vean acá, nivel diabetes ya. Cualquiera de nosotros en ayunas 126, ¿qué dice acá? Diagnóstico de diabetes. 2 horas con glicemia, glucosa 75 gramos, la prueba de la plasmática o la tolerancia a la glucosa, 2 horas después, 200. Entonces, o si lo medimos en milimoles, una glicemia mayor a 6,5 milimoles. Pero nosotros trabajamos más con glicemia en, eh, en miligramos, no en milimoles. Y esto era una complicación crónica. Básicamente hay una alteración de la marginación, de la diapédesis, de la cantidad de neutrófilos que llegan aquí, de la quimiotaxis. Consecuentemente, este paciente va a quedar expuesto. Al no tener neutrófilos y macrófagos, el paciente va a estar inmunodeprimido. Bien, y acá teníamos nosotros la nefropatía, la neuropatía, consecuencia de la hiperglicemia. Esto por una alteración en la actividad de aldolasa, un aumento de la glicosilación proteica, no enzimática. Es decir, esto es un proceso bioquímico que está sucediendo en los vasos pequeñitos capilares y está generando nefropatía, retinopatía y neuropatía. Bien, acá vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a tener esta imagen que vendría a ser una imagen más real de los hechos, esta de acá. Entonces, acá yo tengo el glomérulo, acá, tengo la arteriola aferente, tengo la eferente, y el problema de la enfermedad va a estar aquí adentro, o en este espacio intersticial. ¿Qué es lo que hemos dicho? En condición fisiológica, aquí hay una presión de 60 milímetros de mercurio. En condición fisiológica, acá dijimos que se filtraban 125 ml y se absorben el 99%. Por lo tanto, aquí comentábamos que yo tengo 1 ml de orina. Esto es condición fisiológica. Entonces, por otro lado, dijimos también que no podemos estar nosotros con un hiperfiltrado, pero en la diabetes nos va a dar un hiperfiltrado, porque a nivel de arteriola aferente vamos a tener una de las explicaciones iniciales, una vasodilatación. Bien, por otro lado, aquí estamos viendo distensión de la matriz mesangial, estamos viendo el concepto de proteinuria. Y acá les he traído unas imágenes nuevas que quiero compartir con ustedes.
acá. A ver, esta y esta. Entonces, con esta imagen, lo que ayer comentábamos va a ser mucho más fácil entender la fisiopatología. Acá tenemos nosotros, en primera instancia, una condición fisiológica. Acá, arteriola aferente, eferente, el glomérulo, una cápsula de Bowman, y aquí tenemos ya en forma ampliada en enfermedad. Y acá, para que lo entiendan, este glomérulo va a tener una membrana, este capilar del glomérulo, miren, esto que está con moradito, va a tener una membrana basal. Luego, no solo tenemos la membrana basal, lo que está ahora cubriendo la membrana basal es como un repliegue de la cápsula de Bowman, que van a ser células vamos a tener acá células epiteliales, acá, y aquí vamos a tener los podocitos, ¿vean? Pero quiero que se concentren en el término membrana basal. ¿Y qué tengo debajito de la membrana basal? Tengo la célula endotelial. Bien. Por otro lado, esto que estamos viendo acá, este intersticio que hay, esto van a ser las células mesangiales. ¿Estamos? Entonces, ya tengo mis células mesangiales. Y ahora veamos ya el concepto de lo que vendría a ser antes. ¿Cuál es la función que va a cumplir este endotelio, este de acá? En condición fisiológica, este endotelio va a evitar que haya salida de proteínas. O sea, no se va a filtrar proteínas. Pero si se filtra alguna proteína, esta membrana basal del endotelio es negativa, lo que comenté ayer, la proteína es negativa, entonces no va a pasar. No va a poder pasar ¿qué se llama esto? Eh, la proteína. No pasa, no hay filtración de proteínas. Bien, antes quiero mostrarles también otra cosa que les traje para ustedes. Aquí está. Antes de entrar en enfermedad, esa es la imagen de enfermedad, aquí les voy a mostrar una imagen donde todo está bien. Fíjense, esta es la célula mesangial, estos son los podocitos. Vean el grosor de lo que vendría a ser la membrana basal, acá, donde está la membrana basal, acá, que está, en este caso está de color anaranjado, y aquí está el endotelio. Esto es condición fisiológica. Y esto de acá, es enfermedad. Miren cómo hay una alteración en la estructura. Y acá lo que traje fue esto. Esto lo saqué de un libro que se llama Diabetes. Es un libro específico de diabetes. Acá, esta imagen. Este es el libro que les comento, de dietología de Luis Munier, del Sevier. Muy buen libro. Entonces, aquí lo que vemos, lo siguiente. Aquí esto está así, así, así. Entonces, acá, para recapitular un poquito esto, acá vendría a ser mi condición fisiológica. Acá, ahí, ahí.
Entonces, esto, ahorita les voy a mostrar lo normal. Y con esto ya ustedes no van a aprender de memoria. Bien. Entonces, esto es mi condición fisiológica. Miren, otro ángulo. Tengo el glomérulo, tengo la célula mesangial y esto que estamos viendo es el endotelio. Y esto de negrito vendría a ser la membrana basal y aquí vean ustedes los podocitos. Y aquí vean el intersticio, que es esto, el mesangio. Hay colágeno, hay fibras de colágeno fundamentalmente a nivel intersticial. Bien, y ahora tenemos lo siguiente. Así, así. Y acá tengo ahora en condición patológica. O sea, estamos hablando ahora de una diabetes tipo 1 y la lesión a nivel renal. Bien, entonces esto sería en la tipo 1. Y acá les muestro en la tipo 2. Este es tipo 1. Aquí la amplié, aquí les hice una fotito de mejor. Y acá tengo esto. Esta es la imagen. Ahora sí les muestro. Con esto es más fácil. Ya, bien, listo. Ahora mire, acá. Dice, distensión de la matriz mesangial se correlaciona con la aparición de proteinuria y el deterioro de la función renal. Y si nos vamos nosotros a lo patológico, esta es la tipo 1, este es el mesangio. El libro de Uribe habla de distensión. ¿Está? El libro de diabetes habla de proliferación mesangial. Y miren acá, ya empieza a haber un engrosamiento de la membrana basal acá. Y miren los podocitos, empieza a haber una rarefacción de podocitos. Entonces, si yo tengo una distensión del mesangio, si yo tengo una rarefacción, tengo una alteración de los podocitos, ahora ya se entiende este concepto que dice proteinuria. Entonces, esta alteración del mesangio del glomérulo me va a causar proteinuria. Entonces, ¿qué quiero que aprendan? ¿Por qué quiero que aprendan esto? Porque cuando ustedes están viendo pacientes con diabetes, 5 años de seguimiento, los acaban de conocer, tienen que medir una microalbuminuria. Eso lo solicitan al laboratorio. Si la microalbuminuria da 30 o menor a 300, hay diagnóstico, hay una proteinuria microscópica. Señores, ya estamos nosotros a la expectativa de lo que se nos está viniendo en presente.
deterioro de la función renal. Esto nos va a hacer que nos pongamos las pilas y actuemos con todo lo que sabemos en cuanto a lo que es diabetes para que nuestro paciente vuelva a una glicemia de 126 en ayunas, menor a 126 en ayunas. Bien, hay alteración del mesangio y dice alteración de la barrera de filtración glomerular. Señores, fíjense, está ¿cómo se llama esto? Los podocitos están alterados, la, la membrana basal está alterada. Entonces, lógicamente que ya vamos a tener nosotros acá una lesión de membrana basal, una lesión de los podocitos, consecuentemente va a haber una alteración del filtrado glomerular y eso se va a traducir como proteinuria. Entonces, vean acá, ya empieza a salir proteínas, se altera la carga eléctrica de la membrana basal, o sea, ya no es negativa, por pérdida de los proteoglicanos cargados negativamente. Sin embargo, estos cambios aparecen de forma muy... Listo, doctor. Le paso al anfitrión. ¿Ya? Listo, doctor. Ya puede Listo. compartir. Arrancamos. Ya es anfitrión. Ok. Bueno, jóvenes. Entonces, les decía de que en estas imágenes sobran las palabras para ver el engrosamiento de la membrana basal, la proliferación mesangial, toda esta alteración de la membrana basal, y fíjense la alteración de los podocitos también, toda esta situación es la que nos va a llevar ya a entender claramente lo que es la fisiopatología. Y aquí vendría a ser la filtración de proteínas como consecuencia de un daño de la membrana basal. Se ha demostrado que la barrera antiproteinúrica se halla en el diafragma de las ranuras interpodocitarias. Ahora, si queremos entrar un poquito más en detalle, esto es normal, esta figura es normal. Entonces, este es el podocito, acá. Entonces, entre podocito y podocito, ahí está digamos, el que va a permitir, no permitir que haya filtración de proteínas. Y es a esta membrana basal junto con estos espacios interpodocitarios que van a quedar dañados. Entonces, y consecuentemente vamos a tener nosotros la proteinuria. Los podocitos extienden pedicelos sobre la membrana basal, los pedicelos de los podocitos adyacentes se disponen en forma imbrincada, separando por las ranuras interpodocitarias, que son, miren, de 30 a 40 nanómetros, cerrados por el diafragma. Este diafragma es una barrera, mire, ultra fina, microporosa. ¿Por qué microporosa? Porque no va a pasar proteína. ¿Pero qué va a difundir por el glomérulo? Agua y solutos. Estamos hablando de sodio, potasio, bicarbonato. Entonces, aquí tenemos la pérdida de esta integridad del diafragma, de esta ranura, ante la distensión en el factor desencadenante va a causar proteinuria. Entonces, la primera conclusión, nefropatía diabética es una lesión mesangial, es una lesión basal, de la membrana basal y de los podocitos. Para que haya nefropatía, tiene que pasar la proteína. Si la proteína pasa, yo tengo proteinuria y ese va a ser mi alerta en el diagnóstico. Ahora, es importante mencionar que el sustrato molecular del diafragma es una proteína denominada nefrina, que contribuye a propiedades antiapoptósicas de los podocitos, ya que estos no son capaces de proliferar. Entonces estamos hablando más o menos como que
los podocitos son más o menos, digo, ¿no? Como las neuronas. No se pueden proliferar, no se pueden renovar. Entonces, ahí internamente hay una proteína, la nefrina, que es antiapoptósica. O sea, fíjense esto, se fregó el podocito, se lesionó el podocito, es sin vuelta, no es que va a volver a ver podocito. Y de ahí viene la historia de la insuficiencia renal crónica. En la diabetes mellitus se ha observado lesiones podocitarias con ensanchamiento de los pedicelos, reducción de la expresión de nefrina, miren, poca proteína, y pérdida de podocitos, lo que contribuyen a la proteinuria constante. Ahora, acá miren este detallito. ¿Esta proteinuria va a ser pasajera? El- la observación que les hago a ustedes como médicos junior. No, no va a ser pasajera, porque hay lesión del podocito, hay lesión, hay alteración en la nefrina, que es la proteína antiapoptósica. Entonces, una vez que empieza el daño renal, es para adelante. Por eso les decía, diagnosticamos y tenemos que hacer todo lo posible para que ya nuestro glomérulo no continúe lesionándose y continúe habiendo proteinuria. Finalmente, la fase de proteinuria que aparece por los cambios iniciales en la diabetes también contribuye en el proceso de deterioro renal, ya que la sobrecarga de proteínas en el filtrado glomerular obliga a una intensa reabsorción tubular. Entonces, diapo 74, acá. Esto va a generar mucho filtrado glomerular de proteínas. Esto va a tener, estas células epiteliales del túbulo contorneado proximal van a empezar por cotransporte de glucosa a proteínas a absorber grandes cantidades de proteínas. Y esta absorción de las grandes cantidades de proteína del filtrado nos va a provocar liberación de citocinas inflamatorias, quimiotácticas y vasoactivas. Ya estoy hablando del túbulo, fíjense. Ya estamos ahora nosotros con una lesión ahora a nivel tubular, que a su vez inducen lesiones tubulointersticiales, contribuyendo al establecimiento de una insuficiencia renal. Ya. O sea, por eso es que tenemos que evitar que haya progresión de enfermedad. Por otra parte, la proteinuria induce atrofia tubular. Fíjense, está peor esto. El túbulo, las células epiteliales empiezan ahora a tener atrofia, fibrosis intersticial que conducen a la pérdida de la función renal. Entonces, esto nos va a desencadenar la insuficiencia renal ya establecida. Y el túbulo no va a cumplir con su función absortiva porque está atrofiado. Y eso ya, ahí empezamos a entrar en una creatinina de 1,4, 1,5, 1,6, ya daño renal. Le hago una pregunta sobre esto. Tengo una paciente que la conozco hace unos 20 años, diabética, controlada de regular para arriba, pero nunca quiso hacer una dieta adecuada. ¿Cómo explicarían su creatinina de 1,6, valor normal es 1,2? ¿Cómo explicarían esto fisiopatológicamente? Hola, ¿están en clases? Hola, hola. Sí, doctor. A ver, alguien que me explique. Una paciente de 73, 74 años actualmente, 20 años de diabetes, con una creatinina de 1,6, 1,8. ¿Cómo explicamos esta nefropatía? Carla, ¿está presente? Brian, Brian, Paola. Hola, ¿solo están cuatro en la sala?
Somos 29, doctor. 28. ¿Y por qué no los veo? Apreté acá participantes, ¿está correcto? O, y deberían aparecer todos, ¿no? No los veo. Somos alrededor de Participantes 30 30. dice. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo hago para verlos? Que encienda su cámara, doctor. Ah, perfecto, ya está la cámara. Ahora, pero ahí lo veo a Edgar. Lo veo a Brian, no lo veo. A Rudy. Lo veo hola Rudy. Daniela. A ver, Daniela, responda. Hola Daniela. No sabría, doctor. John Darío. Buenas noches, doctor. Hola John, buenas. Yo creo que se debería a la atrofia que sufrió el glomérulo y Ajá, como también de la atrofia a nivel tubular. Por eso existe esta alteración. Eso diría yo, ¿no? Porque contando con su edad, yo creo que se debería una diabetes mellitus tipo 2. correcto. Ya, está incompleto. Cristian. Hola Cristian, lo estoy viendo. Está La pensando verdad con sus que lentes. sí, 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 doctor, no estoy seguro, aún me falta. Justo lo que John Darío dijo, la verdad iba a responder lo mismo, pero A ver, don Edgar, ¿está Doctor, manejando? tuve una Disculpe. emergencia. Sí, estoy conduciendo, doctor. Tuve una emergencia de salida. Ya, tranquilo, Pero tranquilo. igual sigo en clase. No, no se preocupe, tranquilo usted. Medrano, Sergio, ¿está con su... ya, listo, Sergio, Sí, estoy presente. lo escucho. Es igual lo mismo que un daño con la creatinina alta, sería que el riñón esté dañado y no está filtrando correctamente. Así que hay un daño posiblemente en los vasos o en el glomérulo, como dijo el compañero. No, no tengo más Le que voy a aportar. ayudar. Sergio, ¿no? Sí, Sergio, le voy a poner esta imagen. ¿Qué es esto? un riñón normal, dice ahí. Bien. Y un riñón normal, con un mesangio normal, un endotelio normal, unos podocitos normales y un intersticio normal, ¿cierto? Sí, Ahora, esto que le estoy colocando acá ya es patológico. Bajo este concepto de patología, explíqueme. no, no sabría explicarlo. Ya, perfecto. Lourdes, Lourdes, ¿está Lourdes? Por lo menos dígame presente o no Sí, doc. presente. Lourdes, Sí, doc. Buenas noches. hola, Buenas noches, ¿me escucha? Sí. buenas noches, le escucho perfectamente. Ya, se doctor, fue. ¿tiene que ver con el engrosamiento de la membrana basal glomerular? ¿Quién está hablando, perdón, para que lo ubique? Cristian Samir Peña, doctor. No lo veo aquí a Cristian. ¿Por qué no aparece? Está prendida mi cámara, doctor, el de lente. Fabricio dice acá. No, ¿cómo? Doctor, Fabricio Suárez Startari. Cristian Peña, doctor. Bueno, no lo veo, Cristian, pero igual lo escucho. Ah, vale, es por, creo ahorita que es por el engrosamiento de la membrana basal glomerular, porque no estoy seguro, pero me vino solamente. Oiga, Cristian, pasó clase hoy. Estuve viendo los videos de ayer, pero no, Ya, no se preocupe. La pregunta es para que aprenda.
señores, escuchen. Fisiopatología de la nefropatía diabética, hay que hablar del mesanquio, hay que hablar de los podocitos y un poquito de la membrana basal, que es lo que está con amarillo. ¿Estamos? 3 palabras que ustedes necesitan para poder hacer, ¿qué se llama? El esquema de la nefropatía diabética. Por eso es que tengo esta diapo. Me tomé el tiempito de darles esta diapo para que no sea de memoria. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que va a haber una proliferación del mesangio. Aquí está. Hemos dicho que va a haber, miren, esta es la membrana basal. Vamos a tener un engrosamiento de membrana basal. Y esta es la imagen fisiológica e histológica normal de los podocitos. Y acabábamos de leer que entre los espacios interpodocitarios, entre las células de los podocitos, acá es donde se va a producir digamos, vamos a tener la función filtro, que no van a pasar proteínas. Entonces, acá miren, vamos a tener nosotros una lesión, proliferación mesangial, engrosamiento de membrana basal y una rarefacción de los podocitos. Esto, consecuentemente, va a hacer que la carga de proteínas a nivel del glomérulo sea abundante. Ahora tengo mucha proteína en túbulo. ¿Y qué va a pasar acá en túbulo? Se va a empezar a absorber la proteína por cotransporte, aminoácidos, glucosa. Pero esa acción de absorción va a generar liberación de citocinas proinflamatorias y este túbulo va a sufrir una atrofia. Entonces, ya no tengo túbulo funcionante, tengo disminución de la filtración y tengo una insuficiencia renal ya establecida, que es lo que le ha pasado a esta paciente que acabo de comentarles. Entonces, vean ustedes, hay la liberación de citocina, no solamente es de la célula tubular, es del intersticio también a nivel tubular, y esto genera la pérdida de la función renal. Entonces, estas son las palabras claves para que ustedes puedan desarrollar una respuesta como la lesión microvascular causa nefropatía diabética. El estrés mecánico ocasionado por la hipertensión intraglomerular favorece la activación de la proteína sinasa B. Este mediador estimula la expresión de un factor de crecimiento transformante, beta, que está implicado en la producción de fibronectina e inducción de la nefroesclerosis. Ahorita vamos a ver eso. Y acá arriba veíamos nosotros de que teníamos una proteína antiapoptósica. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Nefrina. Correcto. Y esto va a quedar bloqueado. Ahora, y acá lo que estamos hablando nosotros, que se está generando un conjunto de aminoácidos que están relacionados con factor de crecimiento, y esto va a causar fibronectina y la inducción de nefroesclerosis. Bien. Por otro lado, hasta aquí hacemos un alto. Otra pregunta. Concéntrese en el texto que está aquí abajo. A ver, quisiera escucharlo a Chilo Vargas. ¿Está? Chilo Vargas. ¿Don Chilo está? Solo dígame que no. Hola, Yaritza, Dayana. ¿Está Yaritza? Llámele a alguien a su interno, porfa. Dígale que la estoy buscando. Milena, Guarachi. ¿Está Milena? No está. Bueno. Cristina, Lisbeth, Daniele da Silva,
Daniele da Silva. No hay. Claudio. ¿Alguien está presente Aquí, para que doctor, participe? sí, estoy presente, Claudio. Mi cámara no se puede encender, doctor, y estoy lejos. Ya, Creo Claudio, que hable va. más fuerte que no lo escucho. La pregunta es la siguiente, para Claudio y todos los que están presentes. ¿Cómo diagnostico una nefropatía diabética? Mm, No, doctor, yo sé que solamente Mm, sé que las células se No le dañan. escucho. eh, Un no indicador domino ¿Quién el puede le ser tema, ayuda la, doctor, me a falta Claudio? dominar. un indicador puede ser la creatinina elevada. Sí, pero eso es terminal ya. Ajá. Sería la presencia de proteínas en en la orina, ¿no? A ver, lean abajo. Abajo lean, por favor. Un examen de una prueba de orina, un examen de orina. Bien. Si encontramos albuminuria o proteínas, ya sería una nefropatía diabética. Correcto, señores. No se olviden, porfa, esto sale en el examen. Sí, correcto. O sea, una nefropatía diabética o una nefropatía, un síndrome nefrótico sin proteínas no es síndrome nefrótico, obviamente con 3,5 gramos en el síndrome nefrótico. En cambio, en una nefropatía diabética, yo no necesito tener 3,5 gramos en 24 horas. Entonces, les estoy dando la otra pregunta que sería, ¿cuál es la diferenciación de diagnóstico entre un síndrome nefrótico clásico y una nefropatía diabética? Es la cantidad de proteínas que puedo explotar en 24 horas. Aquí hay proteinuria, hay mayor a 300. Hay 1 gramo si quiere, 1,5 gramos en 24 horas. En el síndrome nefrótico, 3,5. ¿Listo? Entonces, y esto de acá, vean ustedes, aquí vamos a tener, y aquí se va a crear la glomerulosclerosis, gracias a este factor de crecimiento. ¿Qué es la glomerulosclerosis? Es todo lo que acabamos de ver. Bien, ahora, puntualmente, a ver, tengo acá a Port con el concepto de lo que vendría a ser glomerulosclerosis. Acá. Glomerulosclerosis diabética. Vamos a ver qué dice Port. La nefropatía diabética es una causa importante de nefropatía crónica y la causa más frecuente de insuficiencia renal tratada con restitución renal. Estamos hablando de diálisis. Bien, en la diabetes mellitus tipo 1 como en la diabetes tipo 2, o sea, no es específica de la tipo 1. Las lesiones de la nefropatía diabética afectan a más a menudo a glomérulos y se relaciona con 3 síndromes glomerulares. Proteinuria, miren, lo que acabé de mencionar. Proteinuria no nefrótica, síndrome nefrótico e insuficiencia renal crónica. Casi todas las personas con diabetes presentan engrosamiento diseminado de la membrana basal capilar glomerular y pueden tener lugar proteinuria. Acá. Seguido le sigue un incremento difuso de la matriz mesangial con proliferación leve de las células mesangiales. A medida que la enfermedad avanza, las células mesangiales comprimen la luz de los capilares, lo que reduce el área de superficie glomerular. En la glomerulosclerosis, ya. Entonces, acá estaría. Lesión de membrana basal puede causar proteinuria, pero en realidad lo que va a causar proteinuria es la lesión de los podocitos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver la proliferación de la membrana basal? Es algo fuerte este concepto, porque esta proliferación del mesangio, acá, va a llegar a comprimir y consecuentemente, al haber compresión, comprimen la luz de los capilares
lo que reduce el área de superficie. O sea, ya no va a haber filtración. Si yo comprimo esto, esto lo voy apretando, apretando, apretando hasta acá, así. Vamos apretando, esto así, esto así. Este grado de compresión, acá, miren lo que va a causar. Miren, crece el mesangio y van a reducir el número de capilares que van a filtrar en forma fisiológica. Eso es lo que está aquí diciendo. Comprimen la luz de los vasos capilares y consecuentemente se reduce el área de filtración glomerular. En la glomerulosclerosis nodular, también conocida como el síndrome de Kininsteen-Wilson, y los depósitos nodulares, aquí es nodulares, de Linux, en la porción mesangial de los glomérulos se conforta un proceso esclerótico que avanza en las formas nodulares difusas en los glomérulos. Avanza en las formas nodulares difusas de los glomérulos causando esclerosis. El glomérulo se oblitera por completo con afectación de la función renal. Y esto les voy a hacer lo siguiente. Entonces, acá quedó claro el concepto de la proliferación mesangial y reducción y compresión de los vasos capilares del glomérulo. Ahora, ¿cuál es el otro texto? La nefroesclerosis nodular. Parengal Espinto. Señores, en la nefroesclerosis nodular, el problema está acá adentro. Miren. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un problema dentro del endotelio, dentro del capilar. Esto es lo que estaba acá leyendo. De aquí donde dice, este síndrome de esclerosis nodular, también conocido como el de Kininsteen-Wilson, donde dice, hay depósitos nodulares en la porción mesangial de los glomérulos. Conforme el proceso esclerótico avanza en las formas nodulares y difusas de los glomérulos, la esclerosis en el glomérulo se oblitera. O sea, miren esto. Esto se va metiendo por acá y se va a obliterar, lo va a cerrar el capilar. A eso se refiere. Entonces, este mesangio prolifera, ocupa todo el glomérulo, lo cierra, eso significa oblitera, consecuentemente disminuye la, la cantidad de membrana de glomérulo y consecuentemente tendríamos nosotros insuficiencia renal. Bien, aunque los mecanismos de cambios glomerulares en la diabetes son inciertos, se cree que representan una síntesis aumentada defectuosa de la membrana glomerular y la matriz mesangial con incorporación inapropiada de glucosa a los componentes. Entonces, acá lo que hay que, digamos, nuevamente ver, ya sabemos que hay una alteración de la matriz mesangial, ya sé que hay una alteración de los podocitos, pero ¿por qué se alteran los podocitos y la matriz mesangial? Miren esto. La glucosa, hay mucha glucosa en el mesangio. Esto va a causar una alteración de la estructura glomerular, o sea, los cambios que acabamos de ver. Acá. Acá. De la estructura glomerular o bien los cambios hemodinámicos que ocurren de manera secundaria a las concentraciones sanguíneas elevadas de glucosa, contribuyendo a la progresión de la glomerulosclerosis. Se han realizado hipótesis en el sentido que las elevaciones de glucosa sanguínea producen un aumento de la agitación glomerular y de la presión glomerular que conducen al incremento en tamaño de los poros de los capilares glomerulares, mediante un mecanismo que es, por lo menos, en parte mediado por angiotensina 2. Este mayor tamaño se traduce en un aumento de los contenidos proteicos de filtración glomerular, lo que a su vez requiere incremento de la endocitosis. Aquí está hablando de nuevo. O sea, aquí el port
Nos está diciendo de que hay el hecho de que tengamos un aumento del filtrado, vamos a tener una lesión de los capilares, de la membrana, del endotelio capilar, mayor filtrado y consecuentemente todo lo que ya habíamos aprendido. Bien. Ahora pasaríamos a ver los macrovasculares y aquí vamos a hablar de la hipertensión, la hiperglicemia y la dislipidemia, estrés oxidativo. O sea, todo esto va a causar estrés oxidativo y miren este detallito, disfunción endotelial. ¿Estamos? Aquí empieza el problema. Para hablar, estas son lesiones macrovasculares. Ahora, acá tengo, esto está del PORT. La hipertensión leve a moderada causa cambios escleróticos en las arteriolas y arterias pequeñas de los riñones. Fíjense un detalle, señores, escuchen. Cuando yo digo microvasculares endotelio, y fíjense que aquí yo estoy hablando de arteriolas, estoy hablando de arterias pequeñas, eso es macrovascular. Y eso se va a denominar nefroesclerosis benigna. El trastorno se ha identificado en aproximadamente el 15% con hipertensión benigna. Es más prevalente y más agresivo en individuos de raza negra. De hecho, la hipertensión es la principal causa de nefropatía crónica en personas de raza negra. La nefropatía hipertensiva se relaciona con diversos cambios de la estructura y función renal. Aquí tenemos la nefropatía hipertensiva. Hay cambios en la función renal. Los riñones son más pequeños de lo normal y suelen presentar afectación bilateral. El examen histológico revela ensanchamiento de las arteriolas, de las arterias pequeñas, causado por engrosamiento y hialinización de la pared de los vasos. A medida que las paredes vasculares se hacen más gruesas y la perfusión disminuye el flujo sanguíneo. A la nefrona se reduce lo que causa atrofia tubular, en parches, fibrosis intersticial y diversos cambios en las estructuras de la función glomerular. Entonces, si nosotros traemos acá esta imagen, acá, acá, ¿dónde está la lesión? En la nefropatía hipertensiva. ¿Está en el glomérulo o está en la arteriola? En la arteriola. Correcto. Bien, empezamos bien. Entonces, es una patología de arteriola. Dice, hay un engrosamiento y hialinización de la pared de los vasos. Entonces, en mi esquema, mire lo que voy a tener. Miren. Entonces, esto es a lo que nos estamos refiriendo como engrosamiento y hialinización de las paredes de los vasos. Entonces, yo siempre parto de que cuando quieran aprender algo que no sea de memoria, y aquí, acá, algo que no sea de memoria, búsquense dibujitos, regresen al conocimiento básico de histología. Entonces, aquí yo tengo un engrosamiento que vendría a ser por esta hialinización. A ver, ¿dónde está? A medida que las paredes vasculares se hacen más gruesas y la perfusión disminuye, el flujo sanguíneo en la nefrona se reduce. ¿Es lógico o no es lógico ese concepto? Si yo voy engrosando la arteriola aferente
¿Cómo está el flujo? Disminuido. Y ya, filtrado glomerular disminuido, consecuentemente vamos a empezar a entrar en un cuadro de insuficiencia renal. Por otro lado, tengo lo que causa atrofia tubular. Ah, miren esto. Ahora, volvemos al concepto de atrofia. En los parches, fibrosis intersticial y diversos cambios en la estructura del túbulo, del glomérulo. Aunque la nefroesclerosis hipertensiva no es complicada, no suele acompañarse de anomalías significativas de la función renal. En algunas personas puede evolucionar nefropatía crónica. Pero acá ya empezamos a tener daño. Esta nefropatía va a generar, al final va a generar insuficiencia renal crónica. Al final. Doctor, una consulta. ¿Está compartiendo pantalla? ¿O ya A no? ver. ¿Es que se salió? Bueno, creo No que estaba mostrando pantalla, doctor. ahora. Sí, Sí, ¿no? ahora Sí, sí. doctor. Bueno. Entonces, Nos ¿desde queda 2 cuándo no me minutos. vieron? Hace creo 3 minutos. Desde que habló del ensanchamiento de las paredes Ya. del arteriol. Perfecto, perfecto. Ya sé dónde estamos. Acá. Bueno, acá lo que hice fue hacer una imagen en la que les mostraba el engrosamiento de esta arteriola aferente, acá, por hialinización, lo cual hace de que disminuya la cantidad, acá fue, esto fue lo que mostré, a ver. No. Acá. Esto. Miren, hay un engrosamiento por hialinización de las arteriolas aferentes, disminución del flujo de la perfusión renal y también una atrofia, empieza a haber una atrofia aquí de los glomérulos y también de los túbulos. Pero esta nefropatía, al final, la nefropatía hipertensiva causada por diabetes, va a causar una insuficiencia renal. Ahora, este fue un concepto que vimos ayer. Esto es la fisiopatología, no es nefropatía hipertensiva. Esto que estoy mostrando acá es hipertensión arterial en diabetes, pero en fase de hiperinsulinemia. Que quede claro, ¿listo? Fase de hiperinsulinemia. Retención de sodio, aumento de la actividad simpática, aumento de la actividad mitogénica. Esto reabsorbe sodio, mayor retorno venoso, mayor gasto